El debate por el impuesto a las ganancias para jueces, fiscales, funcionarios judiciales, también para los trabajadores, puso nuevamente en la mira los privilegios que existen en determinados sectores, como un impuesto que deben abonar todos y todas las trabajadoras que superan ese límite imponible por el gobierno, no impacta en el Poder Judicial. Había expectativas de lo que pudiera suceder en el Congreso Nacional. El gobierno sabía que tenía una realidad muy compleja, ¿no? Porque hasta último momento quedaba la incertidumbre y la negociación sobre lo que podían hacer determinados sectores. En Juntos por el Cambio, en particular en Cambiemos, votaron en contra de que se les cobre el impuesto a las ganancias a los jueces. También la izquierda, que señaló que no se puede incluir a jueces en el mismo lugar que los trabajadores. Y una sorpresa, porque 4 legisladores del Frente de Todos también votaron en contra. Un debate que, sin embargo, más allá de lo que ha sucedido en el Congreso durante toda la madrugada, deja abierta una discusión central. ¿Por qué algunos no y la mayoría sí? Bueno, vamos a intentar encontrar algunas respuestas y para ello tenemos aquí en los estudios del canal al presidente del Colegio de Abogados, el doctor Esteban Marrero. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer. Aquí hay 2 caminos que se abren en la discusión. Por un lado, el técnico jurídico, donde hay distintas escuelas que dicen, bueno, es la intangibilidad, y otros que dicen, bueno, pero no se está tocando los salarios, lo que está haciendo es cobrar un impuesto que pagan todos. Y por el otro, una discusión social que es muy fuerte, ¿no? La mirada que tienen los sectores populares, unas mayorías, sobre los privilegios de la justicia. Así es. Generalmente cuando se debate sobre un tema central, siempre tiene una connotación técnica jurídica y siempre tiene una connotación también, si se quiere, de carácter social, como bien lo planteas. Como buen abogado laboralista que soy, después de haber escuchado muchísimas argumentaciones de las distintas posturas que fueron surgiendo, lo primero que debiera, por honestidad intelectual, aclarar es que la mayoría de los laboralistas sostenemos que quienes trabajan en relación de dependencia económica, técnica, jurídica, quienes dan su fuerza de trabajo a favor de un tercero, quienes cumplen regímenes de jornada, quienes están sometidos a poderes disciplinarios, a facultades de control y dirección a favor de un tercero, no debieran abonar el tributo de ganancias porque debieran percibir un salario que reviste carácter de alimentario. Es decir, cobran un sueldo que de ningún modo puede emparentarse con una ganancia empresarial, sino que lo hacen a los fines de cubrir sus gastos alimentarios y vivir con dignidad mes a mes, mientras perciben su salario sucesivamente. Ahora, esta es la discusión de matriz, ¿no? Impuesto a las ganancias, ¿está bien o no? Esa es una discusión que es maravilloso dar. Podemos coincidir en que no está bien que los trabajadores paguen ganancias, porque el sueldo no es una ganancia. Ahora, si la ley está, si lo que no se está discutiendo es la ley, sino quiénes pagan y quiénes no, ¿no aparece allí el privilegio? Por supuesto, es decir, hecha esta aclaración preliminar, que me da la impresión de que hay que darla también, sí, claro, y que el Poder Judicial es quien debiera por ahí encargarse de aclararlo y poner un freno a la voracidad recaudatoria del Estado muchas veces. Entendemos que en lo que hace a la aplicación del impuesto a las ganancias debiera darse un debate amplio. Creo que puede haber sido un puntapié inicial el que ha surgido en las últimas semanas, porque entendemos que la intangibilidad que aducen la Asociación de Magistrados, vinculada en el artículo 110 de la Constitución Nacional, no se vería afectada por la extensión, como bien planteas vos, la generalización de un tributo. Es decir, el universo de ciudadanos trabajadores argentinos que encuadran, digamos, la categoría que corresponde tributan ganancias. No vemos el motivo por el cual el extender en su generalización también a los magistrados y empleados judiciales atentaría contra lo que llama la intangibilidad salarial. Eso por un lado. En lo que hace a la argumentación de la división de poderes, tampoco entendemos que habría una colisión. Tampoco entendemos que Eso es inentendible. Pensar que se complica la independencia de un juez porque paga ganancias. Tal cual. Es decir, entendemos que la independencia judicial debería estar garantizada por la probidad del propio magistrado en este caso.
no debiera repercutir directamente por la remuneración que percibe. Por ende, estas argumentaciones que celebro que se den, celebro que existe un debate lo más amplio posible y creo que requiere una ley específica que lo trate, que se escuche a las partes, pero que en ningún modo podemos continuar amparando que existan diferencias en cuanto al pago de tributos en lo largo y lo ancho de la República Argentina. Es decir, ¿no? ¿Ustedes entienden que el impuesto a las ganancias no se debería aplicar sobre el salario en general de los trabajadores? Ahora, si se aplica, los jueces tienen que pagarlo. No veo el impedimento. Mientras se trata, digamos, el tema de fondo, que entiendo yo que no debiera gravarse un salario porque tiene el carácter alimentario, creo que no debe haber un trato parcializado o diferenciado de quienes lo tributan. Inclusive, no puede argumentar quienes no lo tributan que no debiera considerarse ganancia cuando son conscientes de que lo tributan el universo de los trabajadores activos de la Argentina. Y había una situación que era casi amenazante por parte de algunos sectores de la justicia, porque decían, bueno, si ustedes lo aprueban, va a caer porque vamos a hacer presentaciones judiciales, es decir, esta situación de ser jueces y parte, bueno, este privilegio no se hubiera sostenido nunca si no fueran jueces y parte, ¿no? A ver, el derecho de expedirse judicialmente, de requerir el resorte judicial, no creo que haya que impedírselo a nadie, aún a la Asociación de Magistrados, que ya lo utilizaron, porque cuando en el año 2017, a través de una ley comenzó a regir el impuesto a las ganancias a los magistrados y funcionarios que hayan asumido a partir de ese periodo, hubo una cautelar. Y se expidió la Corte Suprema de Justicia. Por eso digo que muchos de los argumentos que se esgrimen ahora, no hace tantos años han quedado desbaratados, han quedado derrumbados, porque se planteó este tema y porque se consideró que era constitucional. Lo que pasa es que surgió hacia adelante, del 2017 hacia adelante. Claro, porque es una propia, es un acto de injusticia con los propios, ¿no? Porque los magistrados y jueces que ingresaron, fiscales y demás, después del 2017 pagan ganancias. Es decir, hay una desigualdad entre sus pares también. Sí, ellos ahí lo que plantean, me parece el argumento que creo haber escuchado, estaba vinculado a un derecho adquirido hacia ese momento. Es decir, que no puede ser retroactiva la aplicación. Me parece que una norma sancionada constitucionalmente, creo que inclusive lo que acabo de referir, no me parece el ámbito adecuado de la ley de presupuesto, creo que debe existir una ley específica que surja también de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no solamente de la Comisión de Presupuesto. Creo que hay un terreno fértil para darlo al debate. Ahora, yo no creo que vulnere derecho adquirido, como decía recién, una norma nacional que va a sancionar hacia el futuro. Está claro. Doctor, se lo pregunto como presidente del Colegio de Abogados, pero como ciudadano, como vecino, usted sabe, va todos los días a tribunales, sabe cuál es la percepción de la gente, de la sociedad. ¿No está visto también esto como esta consolidación de privilegios, como que, porque estamos hablando de, en algunos casos, magistrados y jueces, que sumados al sueldo básico, a todos los beneficios que tienen, pueden ganar arriba de 1,5 millones, de 2 millones de pesos? Es decir, estamos hablando no de personas que van a verse afectadas en su viabilidad económica, más allá de que todos quieren cuidar el dinero. ¿No aparece como una cuestión de privilegio del cual la gente ya está harta? A ver, ellos se amparan con la existencia de garantías constitucionales, todo es materia de opinión. Ahora, yo le garantizo una cosa, Pablo. La inmensa mayoría de la gente así lo siente. Y me parece que debería enfocarse hacia ese lugar también. Es decir, como comenzamos la entrevista, además del tema técnico-jurídico que hemos abordado hasta recién, creo que no puede ser ajeno a una mirada social. Creo que la gente reclama igualdad de condiciones, reclama trato igualitario de todos los sectores del país hacia la ley, y creo que es hora de enfocarse hacia esa visión. Creo que es hora de mirar con un sentido social, respetando también la opinión de la gente y de estamentos menos favorecidos.
Está claro que no puede haber una institución alejada de la gente, sea cual fuera, ¿no? De la sociedad, de quienes deben juzgar, de las problemáticas. Ha habido avances en este sentido con aquellos y aquellas que entienden que se debe utilizar un lenguaje más cercano a la gente, que debe comprenderse los contextos sociales, que debe darse una mirada más integral. Todavía falta muchísimo, ¿no? En lo que tiene que ver con perspectiva de género, con tantas otras cosas. Ahora, cuando suceden estas cosas, la distancia que se provoca es enorme. Sí, ahí es bueno reconocerlo que en ciertos aspectos se ha avanzado bastante. Yo sigo sosteniendo la necesidad de la existencia de portales informativos, de que los juzgados pudieran, hasta casi en tiempo real, porque existen herramientas tecnológicas que hoy en día lo permiten, explicarle a la ciudadanía cómo trabajan, cuántas causas ingresan, cuáles han sido sus fallos más novedosos o de mayor repercusión social en el último periodo, en el último año, porque también permitiría que conozcan a sus magistrados. La gente, la verdad, que a veces no entiende el actuar, digamos, del Poder Judicial, y flaco favor les hacen a muchísimos magistrados que los conozco probos y sumamente abocados a su trabajo, con mucha vocación por impartir justicia, que se sepa poco de lo que hacen. Me parece que hay que serle claro a la ciudadanía, a los justiciables, y reitero, no veo ningún impedimento, así como los demás poderes, el legislativo y el ejecutivo en forma permanente, comunican a la ciudadanía lo que hacen, que también lo haga el Poder Judicial. Bueno, ha tocado un tema que es central, que me parece que en otro momento también lo podemos abordar más profundamente, que tiene que ver con la comunicación, con cómo se comunican las acciones judiciales, los fallos, las resoluciones, cómo explicarla, cómo explicar los procesos, cuántas dudas que tiene la gente. Hemos aquí debatido, por ejemplo, el juicio abreviado, que genera muchas dudas, el rol del querellante. Hay tantos aspectos en los que la sociedad tiene que tener una participación activa, pero también tiene que conocer claramente cómo es el funcionamiento y qué tienen para decir desde el Poder Judicial en este sentido. Es una deuda pendiente y es muy interesante y valioso que esto suceda. Quiero agradecerle muchísimo, doctor, porque nos ha ayudado a analizar y debatir un tema que aparece hoy nuevamente en la centralidad, pero quería en el final hacerle una consulta. ¿Cómo cree que debería darse ese debate? Usted decía en la Comisión de Asuntos Constitucionales, llegar al Congreso. Es un debate que debe apuntar hacia lo que sucede hoy con el Poder Judicial, o ya es tiempo también de plantearse si tiene sentido la continuidad del impuesto a las ganancias para los trabajadores, es decir, ya no quedarnos solo con estas circunstancias, sino desde una mirada global. Me parece una oportunidad fantástica para hacer una mirada integral, ni siquiera específicamente del impuesto a las ganancias, en el cual, reitero, creo que no debería existir, no debería aplicársele al universo de trabajadores, sino al sistema tributario, al esquema tributario argentino en general. Fíjate, Pablo, que han asumido sucesivos gobiernos, inclusive de ideologías distintas, y el esquema tributario argentino, que está, digamos, inspirado en una voracidad recaudatoria fenomenal, prácticamente no se ha tocado en su integralidad. Me parece que eso es lo que hay que abordar. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a vos. Un placer. El doctor Esteban Marrero, el presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto. Y este debate que es central, ¿no? Las inequidades, las profundas inequidades por las que transita la Argentina, en materia económica, en materia social, en materia institucional, y cómo cuando pensamos en los privilegios o en aquellos que tienen mayores beneficios que otros, a veces se nos instala determinada idea de, bueno, está ahí, únicamente ahí, y después vemos que no, que hay muchos otros abordajes que por contención mediática, política, por capacidad de lobby, pueden convertirse en custodios de esos beneficios corporativos que los alejan cada vez más de la sociedad. El impuesto a las ganancias es una de esas grandes discusiones.